Tu dinero nunca duerme. En Es Radio. Bueno, pues programa de excepción. Tengo a todos mis contertulios afilando los bolígrafos, en el caso de Domingo, para quienes le vean el ordenador, para ver qué nos cuenta hoy Fernando, pero es un programa de tradiciones, ya lo saben ustedes, y la tradición manda. Luis Alberto Iglesias, primera pregunta. Bien, Fernando, la pregunta que te voy a hacer es muy concreta, porque muchos oyentes ya son inversores, invierten a veces en acciones, seleccionando valores ellos individualmente, otras veces comprando fondos, pero la pregunta en concreto es, en los casos en que compráis más de una posición que lleváis en cartera, ¿de acuerdo? Debido a que hay una bajada que la pone más barata y creéis que es una buena oportunidad para construir más la posición. ¿Cuál es la señal de compra a la que esperáis? Es decir, ¿el precio debe caer un 10% o un 15%? Si cae un 8% ni os molestáis. Es decir, en ese proceso de inversión tenéis este tipo de reglas en concreto, la que os indica cuándo volver a comprar lo que ha caído. Pues Luigi, la verdad es que vas directo al corazón del asunto, que me parece muy bien, entrar directamente en materia, ¿no? Nosotros hemos explicado muchas veces que la filosofía es muy, muy clara, ¿no? Nosotros invertimos en base a precio y valor, exclusivamente. Ahora mismo, por ejemplo, que yo creo que es el mensaje más importante que deben escuchar los interesados en el valor, los copartícipes, desde luego, y todos aquellos que lo estén pensando, es que el fondo tiene ahora mismo un potencial estimado nuestro del 100%. Es decir, el fondo está cotizando aproximadamente al último cierre a 220 euros por participación, después de 2 años de subidas extraordinarias, pero nuestro valor estimado del fondo, que es donde nosotros ponemos el énfasis, es de 450. Como digo, un potencial por encima del 100%. Ese potencial, yo creo que es importante, lo hemos explicado alguna vez, pero es importante que me detenga, no es mucho más que una aspiración o incluso que una estimación a grosso modo, pues como se hace en otros ámbitos, ¿no? A veces los estrategas o los periodistas financieros que dicen pues cuánto creen que va a estar el S&P 500 o el IBEX 35 a final de año, ¿no? Nosotros hacemos un proceso muy exhaustivo de análisis y valoración, que es donde culmina el proceso, de todas y cada una de las compañías que componen el fondo. Todas ellas. Esto no es una ciencia exacta, como hemos explicado muchas veces, es un ejercicio aproximativo, pero funciona de forma agregada, de manera muy precisa y diría casi como un reloj suizo. Es decir, no individualmente todas las compañías, pero de forma agregada al final nuestros precios objetivos o la valoración del fondo siempre la alcanzamos, ¿no? Por eso, cuando decimos que el fondo vale 450, estando ya a 220, y como nos ha sucedido también en el pasado, no tenemos ninguna duda que va a alcanzar ese nivel. La duda es el plazo a que va a hacerlo, ¿no? Ese siempre es más... Eso es el mercado, ¿no? A veces es más rápido, otras veces es más lento. Si ponemos un periodo pues bastante razonable y realista, de hecho, viendo nuestra trayectoria, de que tarde 5 años en alcanzarlo, pues estaríamos hablando de un 15% de rentabilidad anual. Un 100% en 5 años es un 15% de rentabilidad anual que además... casualidad, podría parecer, se parece bastante, es casi exacto a la trayectoria nuestra desde hace más de 20 años, ¿no? Un 15% anual con ese potencial que, por cierto, está un poquito por encima de nuestra media histórica, que ha estado más bien en el 75%. Unas veces está por debajo y otras veces está por encima, ¿no? Y eso es lo que hacemos individualmente por cada compañía. Ahora mismo el potencial es del 100%. No quiere decir que todas las compañías tengan un potencial del 100%. Hay compañías que tienen más, otras compañías tienen menos. Pero ahí está el benchmark, ¿no? O sea, ahí está el umbral para cualquier idea del fondo, presente o nueva, y en función del precio de cotización, pues las compañías van saliendo o van entrando. Entonces, pues como sucede siempre, conforme nuestras compañías se acercan a su valor objetivo, las vamos vendiendo. Además, es un proceso, no las vendemos de golpe en un punto. Tenemos que ir reduciendo el peso conforme una compañía sube de precio, porque va incrementando su peso justamente cuando el atractivo se va reduciendo. Y al contrario, cuando las compañías van cayendo, como estamos convencidos de nuestras valoraciones, pues vamos incrementando el peso. Y ese es ahora mismo el umbral. Para que cualquier compañía nueva entre en competencia con las que ya tenemos, de momento tiene esa barrera que superar, ¿no? Esa, digo, es el precio objetivo, la valoración es la culminación, es el resultado de todo un proceso que compone muchas fases y hay muchos aspectos cualitativos, ¿no? Pero por resumirlo.
Y una concreta, si tenéis ya una en cartera, decís, mira, cada vez que este valor baja a lo mejor un 15%, aumentamos la posición para aprovechar las caídas. Pues si es que se está produciendo constantemente. El fondo, de hecho, pues en los últimos días ha caído un poquito. A mediados de septiembre pues llegó a estar a 234 aproximadamente, ahora está a 220. Está pues eso, algo más de un 5% por debajo de los máximos recientes, ¿no? Ahí hay compañías que han caído más y en las que pues efectivamente hemos incrementado peso. Mientras el fondo a nivel agregado caía, hay otras compañías, sin embargo, que han subido. Teníamos todavía pues una participación residual, por ejemplo, en Euronap, que es una compañía de transporte marítimo, en la que se ha anunciado una transacción recientemente, y esto ha hecho que el precio de la acción subiera desde los 15 aproximadamente hasta prácticamente los 18, ¿no? 14, 15 hasta los 18, ¿no? Eso se ha producido mientras el fondo caía. Bueno, pues ahí vamos ajustando, ¿no? Las que suben y se acercan a nuestro precio objetivo las vendemos, y las que caen las compramos. Compañías nuevas que analizamos y que terminamos culminando en un valor del que ya estamos convencidos, pues las compramos si tienen ese atractivo, ¿no? Fernando, ¿en qué situación se encuentra la inversión o la filosofía value? Porque después de estos últimos años en donde pues el value ha pasado digamos que una racha complicada en comparación con las inversiones o la filosofía growth, parecía que el año pasado, después de el pinchazo de las tecnológicas, se empezaba a corregir, pero ha llegado la inteligencia artificial y ha incrementado de forma exponencial la valoración de compañías relacionadas con el ámbito tecnológico, impulsando nuevamente muchas acciones tecnológicas y también tirando una vez más del S&P 500, aunque es cierto que la buena parte de la rentabilidad del índice norteamericano responde a 7-8 compañías, que son las principales. Yo vengo escuchando por parte de diferentes gestores que después de esa mala racha, por así decir, de la inversión en valor, pues que estábamos ya a las puertas de una nueva etapa en donde se iba a reflejar el valor de muchas de estas compañías por parte de los gestores. Te hablo ya a un nivel más general, con independencia de vuestra gestora. ¿Cómo veis la inversión a la filosofía value en estos momentos? Bueno, yo creo que la filosofía value es una estrategia de inversión que hace ya muchísimas décadas que se ha demostrado que funciona a largo plazo, ¿no? Es verdad que muchas veces las rentabilidades vienen de golpe. Nosotros estamos muy satisfechos de los 2 últimos años. Como sabéis, el año pasado pues tuvimos una subida del 45% en nuestro fondo internacional, que venía de una subida del 40% el año anterior. Hemos multiplicado por casi 3,5 veces desde los mínimos del COVID. Y más satisfechos estamos aún del potencial que hemos estado hablando del fondo, y que calculamos en más de un 100%, ¿no? Y yo creo que efectivamente las rentabilidades están siendo muy buenas en nuestro caso, y yo creo que en general hay otros gestores value que también están dando rentabilidades mejores de las que había venido siendo en la década anterior, en la que se había producido efectivamente un fenómeno que había llevado un grupo de compañías, especialmente un grupo de compañías, las tecnológicas, a niveles de valoración claramente pues muy por encima de cualquier medida histórica, ¿no? Estábamos hablando de por lo menos 2 o 3 desviaciones típicas sobre lo normal, ¿no? Es verdad que el año pasado hubo una depuración de todo eso, y este año el Nasdaq ha vuelto a subir un 30%, y ha recuperado parte de esas pérdidas, ¿no? Esa rentabilidad del índice probablemente esconde lo que tú dices, que es un ramillete de muy pocas compañías, y sin embargo pues a lo mejor la generalidad del sector tecnológico no lo está haciendo tan bien, ¿no? Pero nosotros no nos preocupamos de ver pues lo que hacen otro tipo de compañías. Nos centramos en las nuestras. Como digo, hemos tenido una rentabilidad muy buena en los últimos años. Estamos convencidos de que vamos a tener muy buenas rentabilidades como hemos tenido siempre. El potencial del fondo está por encima de la media histórica. Y yo les diría a aquellos ahorradores que tengan cuidado cuando una cosa ha ido muy bien
durante muchos años, como es ese sector tecnológico, porque al final lo más importante, y eso se ha demostrado, estamos hablando de más de 100 años de historia, lo importante y lo que diferencia una rentabilidad a largo plazo buena de una mala son las valoraciones y los precios de partida, ¿no? Las valoraciones de ese segmento son tremendamente exigentes. En algunos casos concretos a mí me parecen desorbitadas absolutamente, ¿no? Los finales de ciclo siempre dan lugar a complacencia, a comportamientos especulativos, euforia, y donde se bajan en general mucho las armas y las cautelas, ¿no? Pero es que además, históricamente, y esto es un dato estadístico, las compañías más grandes del mundo, en cada momento del tiempo, para los 10 años posteriores, estoy hablando de un análisis retrospectivo, han sido una rentabilidad desastrosa. O sea, lo suelen hacer mucho peor que la generalidad del mercado. Esto no quiere decir que sea así el caso para todas, ni mucho menos. Hay algunas compañías, oye, que son buenísimas inversiones durante décadas. Las menos son unas muy pocas de entre las miles que cotizan y de entre las muchas que a veces están en los primeros rankings, ¿no? Pero si atendemos a, insisto, más de 100 años de historia y cogemos las 10 empresas de mayor capitalización del mundo, los 10 años siguientes lo han hecho, pero me parece que era hasta 8 puntos porcentuales anuales por debajo de la media del mercado. Si nosotros somos capaces de batir al mercado como lo hemos hecho en los últimos más de 20 años, pues hombre, la comparación con esta rentabilidad tiene que ser muy inferior. Esa es por lo menos la probabilidad de clase, ¿eh? Es algo desde luego que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues yo justo te iba a preguntar por algo que tiene relación con esto de las compañías grandes, el tamaño, y es que, bueno, contabas un poco esta evolución de Advalor, estos 2 últimos años excepcionales que han hecho que suban mucho los fondos, y además intuyo que también que hayan llegado muchos nuevos clientes, porque aunque vosotros decís, no, nosotros miramos el largo plazo, pero esas cifras tan buenas en la prensa, pues seguro que han tenido su repercusión. Y lo digo porque, claro, vais adquiriendo un tamaño en el que puede resultaros complicado entrar en compañías en las que a lo mejor cuando abrió el fondo pues teníais más capacidad. Entonces, es más sobre el proceso de inversión. ¿Os planteáis cambios en ese proceso de inversión según va creciendo el fondo, según va teniendo pues más dinero? ¿O es el mismo y simplemente cuando veis una compañía que a lo mejor os apetece mucho pero es demasiado pequeña, pues la tenéis que dejar a un lado? ¿Ha cambiado algo en estos años por ese éxito en las dos variantes, tanto de llegada de nuevos clientes como puro crecimiento del fondo orgánico? Pues Domingo, has tocado 2 temas, uno el proceso y otro el proceso en relación con el tamaño. Hemos crecido, efectivamente, las buenas rentabilidades suelen atraer interés y efectivamente hemos crecido en número de clientes y hemos crecido en activos, ¿no? Pero tampoco nada desorbitado, ni mucho menos. Tenemos 2.500 clientes nuevos en lo que va de año 2023, para un total de 20.000. Y más o menos pues creo que las entradas de efectivo neto han sido de unos 150 millones, que dentro de 2.700 y pico millones que gestionamos pues no nos cambia en absoluto ni la escala, ni el perímetro, ni nada que se le parezca, ¿no? El proceso de inversión es absolutamente imperturbable. Eso no va a cambiar jamás. Y estamos en un tamaño, yo creo que diría, y por eso desde el principio de nuestra andadura en Advalor hicimos este compromiso público de cerrar nuestra estrategia principal, el Fondo Internacional, cuando alcanzáramos la cifra de 2.500 millones de euros, más o menos. No es una cosa muy científica ni exacta, pero sí que nos parece que está dentro del más o menos tamaño óptimo para tener la agilidad y la flexibilidad suficiente dentro de un universo de inversión tremendamente amplio y donde pues 2.500 millones todavía es un tamaño perfectamente ágil y que nos da cintura y flexibilidad para entrar en la mayor parte de las compañías que nos interesa entrar, con la liquidez suficiente, y somos muy estrictos en esto. No entramos en compañías donde no veamos una liquidez suficiente para entrar, excepto algunas excepciones muy contadas. Y sin embargo, pues el tamaño también te da algunas ventajas, ¿no? El tamaño al final hace que, bueno, pues que tengas por supuesto recursos, que tengas
pues más fácil el acceso a las compañías y en definitiva al final pues desplegar el proceso de inversión que tenemos pues en toda su plenitud, ¿no? y con todas las consecuencias, ¿no? En todas las etapas. Entonces la filosofía de inversión no ha cambiado en el esqueleto y en los cimientos nada absolutamente, es lo mismito que hacemos desde hace 25 años. Si cabe, pues con la experiencia lo hemos enriquecido, lo hemos perfeccionado, básicamente lo hemos ampliado. Es un trabajo es un proceso que tiene muchísimas etapas y pasos y que hacemos en equipo y eso es religión. Además es al final también emular a los inversores legendarios que nos han precedido, ¿no? Haciendo value investing, intentamos humildemente pues copiar esas estrategias, adaptarlas luego a nuestra propia idiosincrasia y eso es una constante. Pero Fernando, yo decía al principio que íbamos a tratar de que nos desvelaras algunos de los secretos que os han permitido cosechar los éxitos que, como bien dices, lleváis cosechando estos últimos 20 años y con especial relevancia en los 2 últimos en los que habéis brillado y estáis en boca de todo el mundo. La pregunta te la voy a hacer de otra manera. Por aquí han pasado y siguen pasando muchos gestores value, algunos de ellos también con mucho éxito, y que todos y cada uno de ellos presumen o se sienten muy orgullosos de su propio proceso de inversión, ¿no? Y como pasan por estos micrófonos, pues aquí les preguntamos, los exprimimos, intentamos averiguar pues cuáles son las características del proceso y en general, digamos que aquellos que compartís la filosofía value, pues buscáis buenas compañías que tengan pues esos fosos defensivos, unas características propias de deuda, que tengan unos flujos de caja recurrentes, que tengan unos activos y un precio que les hagan atractivos. Pero, claro, yo quiero ir un poquito más allá. O sea, ¿qué de lo que nos puedas contar hace diferente a AdValor dentro de su proceso de inversión frente, ya no te digo a los fondos bancarizados que ya casi con el objetivo que tienen unos y otros casi nos daríamos por satisfechos, ¿no? Para saber cuáles son las diferencias, sino también con otras gestoras en value en las que competís en el sector, en la industria? Pues Luis Fer, a ver, no me corresponde a mí tampoco decir exactamente en qué se diferencia y en qué se parece en la filosofía, desde luego. Porque presume un poco. No conozco la filosofía. Sí conozco por encima a de muchos colegas, ¿no? de profesión, a los que hemos conocido y a los que hemos visto alguna vez en juego, ¿no? A lo largo de los años. Y bueno, pues por supuesto comparten cosas, ¿no? Nosotros somos, yo diría, muy metódicos. Y es un proceso que está muy tasado y que tiene muchísimas etapas, ¿no? Y además diría que cada vez lo somos más, ¿no? Y una de las novedades, además de los últimos años, es que precisamente este proceso lo hemos hecho mucho más explícito, o sea, lo hemos tasado, como digo, en los diferentes pasos y tareas, tanto en los objetivos como en los medios, ¿no? Y esto hace que además pues sea más fácilmente reproducible y repetible, que es la mejor noticia, y que lo pueda hacer un equipo que pueda procesar pues mayor cantidad de inversiones, el análisis de un mayor número de compañías en la misma profundidad, con el mismo rigor y llegando siempre pues a tocar el costado, como decimos alguna vez, y llegar a las últimas consecuencias en todas ellas, ¿no? Ahora mismo somos 8 personas en el equipo de inversión. Es un proceso de inversión en el que siempre involucra varias personas del equipo en diferentes etapas. Tenemos además siempre pues 1 o 2 becarios que apoyan en aquellas tareas, digamos, más sencillas, pero que requieren tiempo y que también nos ayudan, con lo cual pues estamos siempre 9 o 10 personas trabajando enfocados en esto al 100%.
Y bueno, pues comprende muchísimas etapas. Empieza por construir un modelo financiero con los estados financieros de los últimos 15 años, completos. Miramos detenidamente las cuentas, haciendo casi un análisis forense, diría, en el que traducimos la contabilidad de aquella manera en que mejor expresa la realidad económica, con nuestros propios ajustes, y donde vamos viendo ya pues cómo es la contabilidad y cómo es la cultura de esa compañía. Miramos con especial atención el balance, la estructura de la deuda en todas sus características, y cualquier otro pasivo importante, las pensiones, provisiones, pasivos ocultos que pueda haber, derivados, etcétera. Luego estudiamos a fondo los directivos, su trayectoria, lo que han hecho, cómo se han comportado en las diferentes crisis, si han recomprado o no han recomprado acciones, a qué precios de la compañía, cómo hacen las inversiones, qué umbrales de rentabilidad exigen, qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. El sistema de incentivos, que además son cada vez más complejos y requieren pues un análisis más pormenorizado y más largo. Hoy en día pues los informes de gobierno corporativo son tan largos como la memoria anual entera, y eso también lo estudiamos muy a fondo. Y todo eso es nada más que el comienzo, porque luego llega todo el análisis cualitativo, ¿no? de lo que es la historia del sector, de los últimos 20 años, quiénes han sido los buenos y los listos, quiénes han hecho las cosas bien, quiénes no, cuáles han sido los factores de éxito, las condiciones de oferta, de demanda, la regulación. En el caso concreto, luego ya de la compañía, hablamos con la compañía, pero con todo su ecosistema, el scuttlebutt que decía Phil Fisher, ¿no? Pues con los competidores, con los acreedores, con los proveedores, con los clientes, con expertos de la industria. Todo esto, pues ya digo, con la participación de varios miembros del equipo de inversión. Unos a lo mejor están haciendo el modelo y otros están yendo a ver las operaciones, viajando al país que sea para la compañía en su casa y ver su instalación industrial o lo que sea. Esto lo hacemos constantemente. Recientemente 2 personas del equipo de inversiones pues han vuelto de pasar una semana en Brasil, una semana entera con una sola compañía. Estas cosas hacemos constantemente. En esa semana pues hemos estado no solamente con el consejero delegado y el director financiero, sino con otros 4 o 5 directivos de diferentes divisiones, y hemos visto sus instalaciones industriales, su operación logística, su operación forestal. En este caso estamos hablando de una compañía de pasta de papel. Este puente del Pilar, uno de los analistas lo ha pasado en el oeste de Canadá, en British Columbia, viendo las operaciones de una de nuestras compañías y estando con el equipo directivo. Es decir, hacemos todo esto, como digo, en múltiples etapas y para cada una de nuestras inversiones, ¿no? Entonces, hombre, ¿es esto diferencial? Yo creo que en algunos casos sí. Somos unos paranoicos del proceso, y precisamente esa es la buena noticia, que no depende en absoluto ni de la inspiración concreta en un momento de tener un ángulo en algún sector, como a veces se ha podido insinuar, etcétera, ni en el talento de nadie en particular, sino que es un método. Relacionado con esto, simplemente una pequeña pregunta. Dada la profundidad del análisis tanto cuantitativo como cualitativo que requiere vuestro proceso de inversión a la hora de incorporar o de analizar compañías, ¿cuánto más o menos, si nos puedes decir, desde que empezáis a estudiar una compañía hasta que finalmente decidís incorporarla, tardáis en ese proceso? Y en segundo lugar, cuando surgen, que entiendo que surgirán dentro del equipo, opiniones diferentes, ¿se requiere unanimidad por parte de los gestores o diriméis vuestras opiniones antes de incorporarla a la cartera? Pues Manuel, una pregunta que tiene difícil respuesta si queremos ser completamente exactos, y varían mucho los casos, ¿no? Alguna vez hemos dicho en el pasado que, bueno, pues que una media puede estar en el entorno de 100 horas. Si eso lo decíamos hace unos años, hoy en día serían 150 probablemente, por lo que digo de que hemos ampliado el proceso, lo hemos enriquecido. Lo más importante es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como digo, pues en algunas cosas las ampliamos, lo
le damos una vuelta de tuerca, ¿no? Y es verdad que hay algunas compañías que, bueno, pues que ya están analizadas y que lo único que necesitas es un refresco, ¿no? Con lo cual podemos ser también perfectamente ágiles y rápidos, ¿no? Decía Munger que la inversión de éxito requiere extreme patience and extreme decisiveness, o sea que hay que saber esperar y luego hay que actuar con total decisión y estar preparado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el último año en el que bueno, pues ha habido menos rotación que en el año anterior, sin embargo el trabajo del equipo de análisis y de inversiones ha sido frenético. Estamos preparando también un banquillo que ahora mismo diría que está bueno, pues en una grandísima forma para cuando se produzca la oportunidad en un muy buen número de compañías y poder invertir cuando el mercado nos dé la oportunidad, ¿no? Para mejorar todavía más ese potencial del fondo o para renovarlo conforme las inversiones que están en el fondo vayan dando sus frutos, que los han dado muy buenos en los últimos 2 años, pero que los tienen que seguir dando porque ahí está el potencial del 100% y lo van a seguir dando, estamos convencidos, ¿no? Y luego somos, por supuesto, una gestora que se basa en un estándar de mínimos, ¿no? Es decir, tenemos que convencer al más escéptico. Cuando hay un veto, gana el veto. Es decir, de hecho, fomentamos eso, que se rompan las tesis de inversión, ¿no? Y por tanto, hasta que no se caen por su propio peso, para todos los que estamos opinando al respecto, pues entonces no compramos. Somos muy, muy selectivos. Preferimos elegir las respuestas fáciles del examen y cuando no estamos seguros, pues sencillamente no invertimos, ¿no? Porque aún así te vas a equivocar de vez en cuando. Eso es parte del proceso, ¿no? Y siempre ha habido errores, siempre los habrá y eso no ha sido obstáculo para multiplicar el dinero por 13 veces si nos remontamos al principio de nuestra trayectoria, ¿no? Hace 20 años. Pero en ese sentido somos unos fanáticos de calcular el peor escenario, de ver que nuestras tesis de inversión aguantan ese peor escenario y solo invertir cuando lo vemos todos clarísimo. Fernando, voy a retomar el asunto del cierre de un fondo por un poquito de cultura general para el ahorrador inversor que lo escuche por primera vez. Eso exactamente para el partícipe o el futuro partícipe, ¿qué significa? Y voy a poner varias opciones. Un cierre de un fondo significa que la gestora no permite entrar a otro partícipe sin que salga uno que ya está dentro, o es una cantidad de dinero, cuando a lo mejor la valoración del fondo baje a un X porcentaje, se permite entonces entrada de nuevos partícipes o de nuevas aportaciones, de los que están dentro o de los que quieren entrar, porque claro, una gestora con un fondo que lo ha hecho tan bien, lo que va a tener es gente llamando a la puerta de yo también quiero subirme a esa estrategia que ha funcionado muy bien, un fondo internacional, por ejemplo. Y si el cierre significa no, aquí no entra ni un nuevo capital ni nuevos partícipes, ¿no sería una decisión comercialmente buena para la empresa, para la gestora, sacar otro fondo, otro vehículo con la misma estrategia, que es la que ha dado buenos resultados y la que desean los que por el cierre están queriendo entrar en una inversión similar? ¿Cuál de estos escenarios es el que con más probabilidad ocurre cuando se cierra un fondo? Pues Luigi, hay varias fórmulas y bueno, pues esto es una pregunta casi mejor para... todavía no hemos tomado la decisión, no hemos entrado en la materia todavía, pero es una pregunta quizá mejor dirigida a nuestro director financiero, que es Sergio Fernández Pacheco, director financiero de Recursos Humanos y de Compliance y Riesgos. Y bueno, pues como digo, existen diferentes fórmulas. Tendremos que, cuando llega el momento, decidir cuál es la más apropiada, la que nos parece mejor. Puede ser una combinación a lo mejor de permitir incrementar la inversión todavía a lo mejor durante un tiempo a los clientes existentes y cerrarlos simplemente a nuevos partícipes. Se pueden establecer comisiones de suscripción que, pues no son exactamente un cierre, pero disuaden mucho, y existen fondos así, ¿no? Disuaden mucho de invertir porque te exigen que una parte del dinero inicial revierta al fondo en beneficio de los partícipes que ya existen, que digamos sería como pagar un precio a los clientes que ya están, a los inversores que ya están, por querer participar de ese club, ¿no? Sí.
bueno, hay diferentes fórmulas, ¿no? Lo que sí, y me alegro de que me hayas hecho la pregunta, lo que sí es cierto es que va a seguir siempre existiendo una alternativa para invertir con nosotros en nuestra filosofía de inversión, en nuestra estrategia, ¿no? Y de hecho, pues es un fondo del que hemos hablado algunas veces. Tenemos un fondo que se llama Advalor Blue Chips, está también el fondo ibérico. El fondo de Advalor Blue Chips, y enlazando de nuevo con la pregunta que me hacía antes Domingo sobre el tamaño, es un fondo en el que nos preocupa menos que crezca, y que crezca de tamaño importante, por encima a lo mejor de ese tamaño dulce, en el que decimos pues que combinas lo mejor de suficientes recursos y la máxima agilidad, porque esto va a estar invertido en compañías de gran capitalización, ¿no? Donde no consumimos capacidad, en el sentido de que, bueno, pues oye, comprar más acciones de algunas compañías es sencillísimo y tiene unos niveles de liquidez diarias en bolsa que exceden con mucho nuestro scope, ¿no? Nuestro tamaño, ¿no? Es un fondo que lo ha hecho muy bien. Lleva un 10% de rentabilidad anual desde su lanzamiento y aunque efectivamente en algunas compañías pequeñas pues no entrará, creemos que va a ser un fondo que lo va a hacer muy bien y que va a ser muy atractivo, ¿no? A mí me gustaría volver al proceso, Fernando, porque has dicho, dice, hombre, si antes le dedicábamos, qué sé yo, 100 horas, ahora son 150, pues porque, bueno, pues con el tiempo la experiencia es un grado y vais aprendiendo e incorporando, digamos, nuevas etapas a ese proceso. Y yo que soy muy curioso, entonces a mí me gustaría saber, incluso si nos puedes poner quizá algún ejemplo concreto de alguna experiencia que os haya hecho incorporar alguna etapa más a ese proceso y cuál sería. O sea, si nos puedes ofrecer algún ejemplo, pues mira, con una compañía pues nos pasó esto, entonces aprendimos que tendríamos que además añadir esta nueva etapa que nos permitiría bloquear este tipo de riesgos y evitar estos fallos a futuro. ¿Nos puedes ofrecer alguna idea dentro de ese proceso que hayáis incorporado y el por qué? En realidad las etapas son las mismas en lo importante, ¿no? Nosotros invertimos buscando compañías que estén cotizando por debajo de lo que valen. Tienen que ser buenos activos, tienen que estar gestionados por un buen equipo directivo, donde haya un ecosistema que trate de canalizar el valor al accionista, donde el accionista sea el primero, con un balance sólido. Y insisto, por supuesto, cotizando con un descuento importante sobre su valor intrínseco, ¿no? En eso no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Decía que en algunas etapas pues somos más, digamos, exhaustivos, pero porque en general el mercado y bueno, pues los tiempos que corren nos han obligado a ello, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de las cicatrices, ¿no? Siempre habéis dicho que habéis aprendido más de las cicatrices que os ha dejado el mercado en estos 20 años, ¿no? que de los grandes éxitos. Pues yo quería saber el nombre de alguna de esas cicatrices. Yo te iba a preguntar en relación con esto, si ahora, porque he estado apuntando las cosas que decís que ibais mirando, si ahora es más difícil leer los estados financieros que hace 20 o 25 años, y en parte por eso tenéis que dedicarle más tiempo. Y digo complicado leer, no tanto porque, bueno, pues ahora de hecho las compañías lo presentan todo por internet, lo tienes todo, pero todos sabemos que la contabilidad tiene un componente de opinión. O sea, que yo tenía un profesor que decía que la contabilidad era literatura, que los beneficios eran una forma de expresar la realidad, pero que cada uno que la expresaba la podía poner a su manera. No sé si ahora es más complejo saber entresacar cuánto hay de verdad y cuánto no, o cuánto hay de embellecimiento, o de una compañía digamos que es más fácil para una compañía dibujar un estado aparentemente bueno cuando luego no lo es tanto, o al revés, no lo sé, por eso, como ya lleváis mucho tiempo, ¿sentís que ahora
tenéis que escarbar más para encontrar la verdad de los datos que realmente os importan y que frente a una situación de hace, pues eso, un par de décadas que era, bueno, más evidente, lo que uno veía en un primer vistazo luego se confirmaba después de muchas horas de estudio. Sí, lo mencionaba antes, ¿no? Puede ser un ejemplo. Y como efectivamente pues las memorias de gobierno corporativo, de responsabilidad social, etcétera, han crecido hasta convertirse en tomos larguísimos y exhaustivos, ¿no? Para nosotros el gobierno corporativo es absolutamente fundamental. La mayor parte del valor añadido que damos y del trabajo que hacemos no está escrito en ningún sitio, en realidad. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Que es lo que hemos hablado muchas veces. De averiguar cuál es la cultura de verdad de esa compañía, ¿no? Y que eso está ahí fuera en la calle, ¿no? Y de ahí lo que os comentaba de viajar y de ver la compañía en su casa, de hablar con todo el ecosistema para entender todo eso, ¿no? Pero efectivamente luego está, por ejemplo, el sistema de incentivos. El sistema de incentivos ahora mismo es un capítulo larguísimo que se extiende a lo largo de decenas de páginas, cuando antes era mucho más corto, ¿no? Y es importante, porque los incentivos pues son fundamentales. Nosotros siempre hemos dicho que es una de las cosas más importantes que hay que mirar en cuanto a analizar el equipo directivo de una compañía. Y oye, pues parafraseando a Munger, creo que siempre hemos probablemente a lo mejor infraestimado lo importante que son, ¿no? Nosotros ahora mismo somos unos paranoicos de buscar compañías en las que haya un dueño, precisamente por eso. Creo que en los últimos tiempos pues toda esta tendencia hacia elaborar un recetario de lo que es el gobierno corporativo de una compañía adecuado, lo que es bueno y lo que es malo, el hecho de que exista una gran parte de el accionariado en muchas compañías cotizadas en forma de inversión pasiva, de que la sanción de si el gobierno corporativo de una compañía o no sea bueno o no se haya externalizado en agencias independientes, como son los proxy advisors, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que están haciendo bueno, pues que este ámbito, este aspecto del análisis de una compañía se haga un poquito más complejo. La contabilidad a lo mejor también, porque desde hace ya unos años hay un énfasis muy claro en el mark to market, en contabilizar muchas cosas a precio de mercado, en comparación con el coste histórico, y creo que además bueno, pues las compañías se han acostumbrado y se van poco a poco emulando unas a otras en dar cifras ajustadas en lugar de ceñirse a los estándares contables, al GAAP, que se dice en inglés, ¿no? A los Generally Accepted Accounting Principles. Pues hoy en día digamos las notas de prensa de resultados trimestrales de las compañías están llenos de métricas y de números que son ajustados, que son que luego tienen que reconciliar en pies de página al final porque les obliga a ello el regulador y tiene que hacerlo, pero que al principio en la primera página lo que publican son pues muchas cifras bueno, pues que están mezcladas, que están digamos excluidas de esto, incluidas de lo otro y cocinadas un poco, ¿no? No digo que sean necesariamente engañosas, pero que pueden despistar, desde luego. A mí me interesa mucho el inversor, tener la paciencia, tener la sangre fría cuando el mercado tarda en reconocer el valor real de las compañías. Por eso digo, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, el gestor nace o más bien se hace. Hay que tener una serie de cualidades específicas a nivel psicológico, de temperamento, para ser un buen inversor. Sí, lo hemos dicho alguna vez, que al final, oye, esto es una profesión, se aprende, requiere desde luego una formación, luego desplegar ese proceso, como he dicho, es muy exigente y requiere una dedicación tremenda, te tiene que gustar para entregarte a esa dedicación de manera pues absoluta, muy exigente, casi 24/7, como se suele decir, ¿no? Y luego es verdad que efectivamente hay algunos rasgos de carácter que lo facilitan, desde luego para seguir una estrategia value, ¿no? Porque muchas veces requiere precisamente
esa capacidad de ser contrario, esa independencia de pensamiento, requiere pues cierta frialdad para mantener una convicción cuando todo conspira para ponerla a prueba y para asustarte. Y eso es lo que le pasa a una gran mayoría a veces de inversores particulares que se deciden a invertir por su cuenta, ¿no? Yo por eso aconsejo mucho tener cuidado, porque sin el ancla de una valoración consciente de una compañía es muy difícil no sucumbir al mercado. Y no hay que olvidar que el mercado siempre te pone a prueba tarde o temprano, y a veces lo hace con violencia, ¿no? Porque las caídas fuertes siempre se producen, ¿no? Nosotros hemos sufrido ya unas cuantas a lo largo de nuestra trayectoria. De nuevo, es un obstáculo para tener rentabilidades, pues ahí están, del 15% anual desde hace 20 años aproximadamente. Pero si no estás preparado, si no tienes ese ancla sólida y esa convicción a la que agarrarte, es muy fácil caer. Decía y explicaba en un estudio muy interesante Robert Frey, que es un matemático inversor, gestionaba antes en una firma que se llama Renaissance Technology, es una firma de gran reputación. Hizo un estudio de 180 años del mercado americano y calculó que el 66% del tiempo las cotizaciones están por debajo de un anterior máximo. El 66% del tiempo. En el 50% del tiempo están un 5% por debajo de un anterior máximo. Y en un 40% del tiempo están un 20% por debajo de un anterior máximo. Por eso él decía que el inversor en renta variable, lo primero que le sucede después de invertir por primera vez es arrepentirse, porque lo normal es que en algún momento vayas perdiendo dinero, ¿no? Por lo menos en tus últimas inversiones, ¿no? Y esos datos pues son los mismos exactamente que luego demuestran que la bolsa americana ha hecho un 8 o un 9% anual, y que sea la mejor clase de activos para invertir históricamente, muy por encima de la renta fija a corto plazo y a largo plazo, y de otras clases de activos como puede ser pues el mercado inmobiliario y otros, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues para eso estamos los inversores profesionales, y para eso estamos los inversores value. Nosotros lo vivimos de una manera muy distinta a la generalidad. Para nosotros la volatilidad es una bendición. Para nosotros una compañía que cae en bolsa después de nuestro análisis, si concluimos que no está cayendo por las razones correctas, pues es una oportunidad que nos excita, que nos alegra, que nos impele a comprar. O sea, no podemos evitarlo, ¿no? Pero mucha gente lo vive de otra manera, ¿no? Y es verdad que hay gente que, digamos, tiene como decía Buffett, hay algunos que tienen un eye for value mejor desarrollado que otros, ¿no? Hay gente que le llama atención los precios, ¿no? Que se fija más en los precios de las cosas, ¿no? Y cómo cambian y por qué suben y bajan, ¿no? Pero bueno, eso ya sería mejor quizá un matiz. Pero fíjate que hablabas, Fernando, de incentivos, y en esta explicación que estabas dando, me venía todo el rato a la cabeza esto de los incentivos, porque sois muy modestos a la hora de decir, no, pues hombre, tienes que saber aguantar las caídas, pero ya no solo vosotros, vuestro equipo inversor, como responsable de las operaciones que hacéis o de la construcción de cada posición de vuestro fondo, sino que os acompaña 20.000 coinversores, según has dicho, ¿no? 20.000 coinversores que con vosotros tienen que aguantar esas caídas, y ahí está vuestra labor también didáctica con ellos para que sepan dónde están invirtiendo y que sean capaces de aguantar esas caídas con vosotros. Porque hablabas tú, hombre, en la generalidad pues no todo el mundo hace esto, es que casi que te enseñan en la escuela de inversores a muchos analistas, oye, no, a ti tu patrón, el día que tú montas el fondo, te dice, oye, como te caiga alguna posición, como el fondo vaya cayendo un 15%, ya me estás cambiando las posiciones porque se me van los inversores y yo lo que quiero es seguir metiendo nuevos inversores. Entonces la presión o los incentivos que tiene un gestor para mantener sus convicciones y poder optar a ese 15% anualizado entre 20 años, que se dice pronto, Domingo, requiere de mucho más que simple convicción. Requiere
pues de un trabajo muy importante, de un nivel de aguante de presión que no es el mediano o el medio dentro del propio sector, ya que las gestoras que operáis con vosotros no sois la mayoría del mercado. Creo que afortunadamente, porque precisamente optáis a esas grandes rentabilidades, pero es verdad que los incentivos, yo creo que estaremos todos de acuerdo en esta mesa, no son los mismos, ¿no? No es lo mismo ese gestor que le está diciendo el jefe, oye, macho, se están borrando, está viendo salidas, ya me estás, anda, pon la mitad del fondo al SP500 y luego ya hablamos a ver qué hacemos, ¿no? A ese gestor, como tú dices, que cuando el fondo se cae un 40%, dicen, no os preocupéis, que sigue teniendo, ahora tienen un 100% de renta, de potencial, si tienen un 150%, ¿no? Yo diría que hay dos partes. Exactamente. O sea, la parte de los incentivos, en lo que tiene que ver con las gestoras, es fundamental mirarla. ¿Qué es lo que está buscando cada gestora? Porque puede haber gestoras... Eso es importantísimo, y no todo el mundo y puede haber gestoras que no están buscando esa rentabilidad a largo plazo, sino que están buscando a lo mejor una estabilidad, seguir en la media del mercado, porque sus clientes también es lo que le piden, tienen un tipo de clientes y no se ponen muy nerviosos y están buscando eso. Por la parte de... Eso, digamos, en la parte profesional, a mí me ha gustado mucho de lo que hemos hablado hoy, ese proceso tan metódico y tantas horas, porque yo no sé si decir que va a quitarle las ganas a mucha gente de invertir por su cuenta, pero por lo menos hace que te lo pienses, es decir, oye, meter el 90 o el 95% de mi patrimonio yo, de forma personal, eligiendo yo las compañías, a mí me parece muy, muy complejo si no tienes detrás esa capacidad, ese tiempo, esos conocimientos, ese equipo. A nosotros se nos acerca mucha gente y nos dice, oye, pues yo quería invertir en alguna compañía. Yo siempre digo, yo no lo hago, no. Y una cosa es un porcentaje pequeño de tu cartera, ¿no? Pero una parte sustancial, yo digo, a mí me parece muy, muy complejo. Y cuando escuchas a gestores como Fernando, te dicen todo esto que ellos hacen, digo, esto, o sea, un inversor particular es capaz de hacer esto sobre una muestra de, no sé, 25, 30, 35 compañías para tener diversificada la cartera, se me hace complicadísimo. No, pero Luis Fer y Domingo también habéis sacado algunos puntos, yo creo que importantísimos y que los hemos comentado otras veces, ¿no? En nuestra estrategia, por supuesto, estamos muy agradecidos de contar con el privilegio de tener unos inversores alineados. Si para el inversor profesional, si no tienes esto, no tienes nada que hacer. Y esto es el producto de muchas cosas, ¿no? Entre las que está pues el trabajo de pedagogía para inversores nuevos antes de que entren. Y muchas veces les aconseja que no somos el fondo que están buscando. Esto es así, no creáis que en absoluto que lo estoy diciendo. Somos conscientes. Sí. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Luego yo creo que también pues nuestros coinversores ha habido un proceso de selección natural, evolutivo, ¿no? Pues que poco a poco, pues en algunas caídas efectivamente, en otros tiempos algunos se asustaban, algunos vendían en el peor momento. Y lo que ocurre es que, bueno, pues que a día de hoy pues ya es una trayectoria muy larga. Una grandísima mayoría de nuestros inversores han visto cómo, oye, en caídas luego rebotamos fuerte y que las rentabilidades son buenas a pesar de esos momentos de mercado, de la gran crisis financiera global, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja.com, del COVID, etcétera, ¿no? O sea que pasamos, ese es un proceso que está hecho a prueba de bomba, diría, en el largo plazo, ¿no? Entonces eso desde luego es muy importante y efectivamente es difícil y oye, ahí está el dato de que solamente 6% de los gestores baten al mercado a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace difícil? Pues oye, entre otras cosas, efectivamente que esa alineación no existe, que muchos persiguen rentabilidades a corto plazo, que es algo mucho más difícil, porque en lugar de entrar en es decir, nosotros no hacemos algo tampoco que sea pues tan difícil desde el punto de vista de poner en marcha el proceso, sino que lo que ocurre es que pues hay que tener esta filosofía para empezar a hablar, ¿no? Hay que tener esa paciencia de invertir a largo plazo y ese foco a largo plazo, ¿no? Cuando estás invirtiendo a corto plazo, que como digo es mucho más difícil, entras en el negocio del guessing más que en el negocio de calcular un valor, ¿no? Y al final analizar una compañía es analizar unos activos que van a generar flujos durante las próximas décadas, ¿no? Entonces, pues oye, no se diseña una casa en función del parte meteorológico, ¿no? Entonces no diseñas, no compras una compañía pensando que va a ser de ella en los próximos 6 meses, ni en el próximo año siquiera, ¿no? Tienes que hacer un análisis a largo plazo y ser consciente que estás comprando una parte de un negocio y valorarlo como tal, ¿no? Largo plazo, qué pena que los programas sean de 1 hora y no de 2. A ver si sacamos 1 hora más a Radio para
Tu dinero nunca duerme, porque desde luego es una delicia, y es una delicia escuchar a gestores como tú que nos acompaña aquí, Fernando, así que muchísimas gracias de verdad por haber tenido un huequito en tu agenda para dedicarlo a nuestros oyentes, los oyentes de Tu dinero nunca duerme. Un placer estar con vosotros y muchas gracias por tan buenas preguntas. Bueno, pues muy prontito espero que te volvamos a ver por aquí. Domingo, muchas gracias a ti también. Gracias. Manuel, gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Luis, hasta la semana que viene. La han visto por YouTube, pero está aquí Atenea, compañera de Fernando en Atenea Ejido en Haz Valor. Muchas gracias por estar también con nosotros aquí de escuchantes. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por acompañarnos una semana más. Les dejo en manos de la mejor programación, la de Radio. Les espero la semana que viene con asuntos de su interés y hasta entonces, sean muy felices, amigos. En Es Radio, Tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Recibe el balón, lanza de 3 y ¡anota! Ahora con Galletas Príncipe puedes ganar experiencias únicas en la Academia de Movistar Estudiantes y disfrutar del deporte en familia. Participa en príncipe.es.